no temáis. 365 veces Él nos dice que no temamos. El diablo es el ministro siniestro del miedo, pero nuestro Señor nos dice que no debemos temer. Ahora recuerde, ellos estaban en una tormenta y Él les dice, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En nuestras jornadas a Israel, lo que más disfruto, lo más deleitable, es sentarse al crepúsculo a las orillas de Galilea. Casi es magnetizante. Es como un sueño. ¡Qué tranquilidad! Usted casi se intoxica con la belleza del sol al ponerse en el mar de Galilea. Y las alturas de Golán al otro lado del mar, desde Tiberias, se ponen color rosado. Usted se sienta allí escuchando los pájaros que anidan en los árboles. Creo que el mar de Galilea es uno de los cuerpos de agua más bellos sobre la tierra. Los rabinos antiguos decían que después que Dios creó todos los otros mares, entonces Él creó Galilea, solo para Él. ¿Está usted en una tormenta? Usted responde, no, pastor, no lo estoy. Ah, me alegra. Disfrute el viaje, que pase un buen rato, lo digo en serio. Seríamos unos tontos si no disfrutamos los tiempos buenos de la vida. Lo que deseo compartirles cómo encontrar paz en medio de su tormenta, porque paz no es la sustracción de problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas. Esa es la paz de Dios. Así que quiero darles 6 principios. Por favor, anótelos. El principio número 1. Esto es lo que usted puede decir cuando está en tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Lo que le sucedió a estas personas aquel día no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Anote al margen Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo, ustedes deben hacerlo. Era Jesús quien nos envió a esa tormenta. Puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Dios ha diseñado su tormenta y si Él no la ha diseñado, escuche, si Él no la ha diseñado, Él ciertamente la ha permitido porque nuestro Dios está en control de todo. Vamos a tener dificultad y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llegue es que la providencia de Dios está sobre todo. Soy gobernado por su providencia. El plan maravilloso de Dios está en efecto, lo que llamamos la providencia de Dios. Ahora recuerde, Jesús hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta debido a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir, no solo estoy preparado por su providencia, no solo estoy gobernado por su providencia, sino que estoy creciendo por su plan. El plan de Dios no es complacerlo. El plan de Dios es ensancharlo. Ponga al margen el Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiero hacerle una pregunta a aquellos de ustedes que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo han crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta? ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de esas tormentas correctoras. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche, estaban en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta?
porque Él quería que ellos crecieran. A menudo he compartido estas palabras, desconozco el autor. Dicen: caminé una milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra dijo, pero las cosas que aprendí del sufrimiento cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía, se revela en la oscuridad, es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Amigo, usted crece cuando se alimenta con estos problemas. Verán, lo que nuestro Señor buscaba no era debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna todo. Y que usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Se dirá: pastor, no poseo lo que se requiere para crecer cuando estoy en una tormenta. Es correcto, no lo posee. Eso es obvio. Mas lo tercero es: estoy favorecido por sus oraciones. Por favor, mire el versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban: ¿dónde está Jesús? Ya había oscurecido y Él no había venido. ¿Por qué Él no había venido? Bien, Él hacía otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Jesús oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Anote el margen Mateo 14, porque esta historia se relata de diversas formas en los diferentes evangelios, y la Biblia dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Escuche, no piense que Él le desamparó solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero Él está muy consciente de usted. Amo esa canción que dice: así como su ojo mira al gorrión, sé que Él me mira. Permítame darle otro versículo tomado de los otros evangelios. Marcos capítulo 6, versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Ahora presten atención, miren. Y viéndoles remar con gran fatiga, Jesús los estaba observando. ¿Sabe usted que Él lo ve ahora mismo? Usted dirá: Él no sabe dónde estoy. Él no está al tanto de esta dificultad. ¿Por qué está Él tan lejos? ¿Por qué estoy en la tormenta y Él está en la orilla? Amigo, Él está allí orando por usted. Él se apartó a un monte para orar. Él está allí en el monte mirando hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verlo, mas Él sí. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba orando. Desea un pensamiento bendito. Permítame compartírselo. Usted está en la lista de oración de Jesús. Usted está en la lista de oración de Jesús. No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. No solo favorecido por sus oraciones, sino también estoy animado por su presencia. Él vendrá. Mire, por favor, nuevamente, Juan 6, el versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy. No temáis. Y en Mateo, Él les dice que tengan ánimo. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Puedo ver a estos discípulos con el sudor en su frente y sus rostros reflejando el temor. Sus manos ceñidas a los remos, fatigados con dolor de espalda, remando y remando. Pedro exclama: más fuerte, que nos vamos a hundir. Y Tomás dice: no creo que vayamos a lograrlo, vamos a naufragar. Entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó? Él esperó allí por mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar durante 6 agonizantes horas,
y aquí se encontraban en la hora más oscura de la noche. Mateo relata que Jesús llegó en la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura, durante 6 largas y agonizantes horas. Y pareciera que él se había olvidado de ellos. No fue Jesús quien se había olvidado de ellos. Realmente fueron los discípulos quienes se habían olvidado de Jesús. ¿Sabe? Jesús acababa de realizar un milagro. Si usted lee la historia en el 6º capítulo de Juan, se dará cuenta que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Note por favor el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Bien, ¿por qué llenaron ellos 12 cestas? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien, él les dijo: ahora recojan todo, recojan los pedazos que sobraron. Cada discípulo tenía una cesta de pan al lado de sus pies. En esa barca hay una cesta de pan. Él acababa de llevar a cabo un milagro y ahora ahí están ellos llenos de temor. Ellos pensaban: ¿por qué Jesús se ha olvidado de nosotros? Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que él había hecho. ¿Acaso no tendemos a hacer eso? Es decir, ¿cuántas veces nuestro Señor nos ha liberado, realizado milagros para nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado? Lo que ellos debieron haber hecho, lo que Pablo enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso antes de llegar a ellos fue estratégico y deliberado. Por favor, anote este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es este un versículo maravilloso? Por tanto, Jehová esperará, no para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado. Dios está en el negocio de traer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Eso significa discernimiento. Él no solo sabe lo que usted quiere, Él sabe lo que usted necesita. Y entonces dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera. Usted necesita esperar. ¿Y sabe lo que Dios espera? Dios está esperando que usted espere en Él. Lo repito, Dios está esperando que usted espere en Él. Dios desarrolla paciencia. Dios nunca tiene prisa, ni nunca se atrasa. Habacuc 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Muchos esperamos el regreso de Jesús. La gente dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Anótelo simple y llanamente: Él está por venir, Él viene. Y Él regresa en el tiempo perfecto de Dios, pero Él retorna. Nuestro Señor está por venir. Luego usted puede decir, en medio de su tormenta: estoy protegido por su poder. Note lo que Él dice en el versículo 20: soy yo, no temáis. Yo no sé quién dijo esto, pero es tan verídico. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es eternamente verdadero. Verá, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de Él a la otra ribera. Usted leyó eso en la palabra de Dios. Él les dijo que cruzaran el mar, que no bucearan. Iban sobre el mar, no debajo del mar. Dios tiene un plan para usted. Jesús no dejó a sus discípulos en el desastre. Él les mandó que fueran a la otra ribera, y cuando Él vino a ellos, Él les dijo: yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. Cuando Jesús usa las palabras yo soy,
¿Qué quiere decir él con yo soy? Yo soy es el sagrado nombre para la deidad. Significa Él es el omnipotente, el eterno. Lo que afirma es yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Ya existía cuando aún este mar ni siquiera era un vapor, este mar de Galilea. Yo soy el gran yo soy. Piense al respecto cuando Él dice yo soy. Esa es una proclamación de presencia eterna. Y mi consejo para usted en medio de su tormenta es ver a Jesús, el gran yo soy, y mirarlo caminar en el agua, puesto que lo que parecía estar por encima de su cabeza ya estaba bajo sus pies, bajo sus pies. Y usted está sentado en las alturas con Él, y no puede ahogarse con su cabeza fuera del agua. Y amigo, usted está sentado en las alturas con el Señor Jesucristo. Él es el gran yo soy y puede anotarlo. Estoy protegido por su poder. Y lo último, anótelo. Usted puede decir, estoy siendo guiado por su propósito. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios no le ha prometido navegar calmadamente, mas sí le ha prometido un desembarque seguro. Llegaron enseguida a la tierra donde iban. Verá, su destino ya está determinado. Tiempo y espacio no son ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Él lo llevará a la orilla. Andreas Murray hizo una gran declaración. Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Lo repito, Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Ellos pasaban por tribulación, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo ve? Esa tormenta sencillamente representa al mundo. ¿Dónde está Jesús? Jesús ha vencido al mundo. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que Él está diciendo. Hagamos otra aplicación para concluir. El barómetro espiritual está bajando y todos los que podemos leer las señales de los tiempos sabemos que se está formando una tormenta, se está formando una tempestad. En ocasiones es más tranquilo antes de la tormenta. Lo aprendí en Florida. Cuando dicen que viene un huracán, usted sale afuera y dice, no, de ninguna manera, jamás, nunca. Sin embargo, el barómetro baja y sabe que viene. La Biblia nos lo dice. Pronto nuestro Señor, que ha estado en el monte de su gloria orando por nosotros, va a levantarse de su trono. Entonces caminará sobre el agua. Será como un juego de niños. Él descenderá caminando en las nubes. Él regresará en su gloria. Y nosotros, los que estamos aquí en el mar del tiempo, inmediatamente estaremos en las orillas de la eternidad. Hemos hablado de paz en medio de su tormenta. La Biblia habla de paz que sobrepasa todo entendimiento. No la puede obtener de las píldoras, no sale del contenido de una botella, ningún psicólogo o psiquiatra puede dársela. Hay una paz sobrenatural y la Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Amigo, ¿conoce usted a Jesús? ¿Está completamente seguro que si usted muere hoy, iría directamente al cielo? Puede estar seguro, puede tener esa paz. Calmadamente, o cuando llegó la tormenta. ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de esas tormentas correctoras. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche, estaban en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran.
A menudo he compartido estas palabras, desconozco el autor. Dicen: caminé una milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra dijo, pero las cosas que aprendí del sufrimiento cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía, se revela en la oscuridad, es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Amigo, usted crece cuando se alimenta con estos problemas. Verán, lo que nuestro Señor buscaba no era debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna todo. Y que usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Se dirá: pastor, no poseo lo que se requiere para crecer cuando estoy en una tormenta. Es correcto, no lo posee. Eso es obvio. Mas lo tercero es: estoy favorecido por sus oraciones. Por favor, mire el versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban: ¿dónde está Jesús? Ya había oscurecido y Él no había venido. ¿Por qué Él no había venido? Bien, Él hacía otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Jesús oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Anota el margen Mateo 14, porque esta historia se relata de diversas formas en los diferentes evangelios, y la Biblia dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Escuche, no piense que Él le desamparó solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero Él está muy consciente de usted. Amo esa canción que dice: así como su ojo mira al gorrión, sé que Él me mira. Permítame darle otro versículo tomado de los otros evangelios. Marcos capítulo 6, versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Ahora presten atención, miren. Y viéndoles remar con gran fatiga, Jesús los estaba observando. ¿Sabía usted que Él lo ve ahora mismo? Usted dirá: Él no sabe dónde estoy. Él no está al tanto de esta dificultad. ¿Por qué está Él tan lejos? ¿Por qué estoy en la tormenta y Él está en la orilla? Amigo, Él está allí orando por usted. Él se apartó a un monte para orar. Él está allí en el monte mirando hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verlo, mas Él sí. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba orando. Desea un pensamiento bendito. Permítame compartírselo. Usted está en la lista de oración de Jesús. Usted está en la lista de oración de Jesús. No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. No solo favorecido por sus oraciones, sino también estoy animado por su presencia. Él vendrá. Mire, por favor, nuevamente, Juan 6, el versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy. No temáis. Y en Mateo, Él les dice que tengan ánimo. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Puedo ver a estos discípulos con el sudor en su frente y sus rostros reflejando el temor. Sus manos ceñidas a los remos, fatigados con dolor de espalda, remando y remando. Pedro exclama: más fuerte, que nos vamos a hundir. Y Tomás dice: no creo que vayamos a lograrlo, vamos a naufragar. Entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó? Él esperó allí por mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar durante 6 agonizantes horas, y aquí se encontraban en la hora más oscura de la noche.
Mateo relata que Jesús llegó en la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura, durante 6 largas y agonizantes horas. Y pareciera que él se había olvidado de ellos. No fue Jesús quien se había olvidado de ellos. Realmente fueron los discípulos quienes se habían olvidado de Jesús. ¿Sabe? Jesús acababa de realizar un milagro. Si usted lee la historia en el 6º capítulo de Juan, se dará cuenta que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Note por favor el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Bien, ¿por qué llenaron ellos 12 cestas? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien, él les dijo: ahora recojan todo, recojan los pedazos que sobraron. Cada discípulo tenía una cesta de pan al lado de sus pies. En esa barca hay una cesta de pan. Él acababa de llevar a cabo un milagro y ahora ahí están ellos llenos de temor. Ellos pensaban: ¿por qué Jesús se ha olvidado de nosotros? Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que Él había hecho. ¿Acaso no tendemos a hacer eso? Es decir, ¿cuántas veces nuestro Señor nos ha liberado, realizado milagros para nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado? Lo que ellos debieron haber hecho, lo que Pablo enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso antes de llegar a ellos fue estratégico y deliberado. Por favor, anote este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es este un versículo maravilloso? Por tanto, Jehová esperará, no para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado. Dios está en el negocio de traer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Eso significa discernimiento. Él no solo sabe lo que usted quiere, Él sabe lo que usted necesita. Y entonces dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera. Usted necesita esperar. ¿Y sabe lo que Dios espera? Dios está esperando que usted espere en Él. Lo repito, Dios está esperando que usted espere en Él. Dios desarrolla paciencia. Dios nunca tiene prisa, ni nunca se atrasa. Habacuc 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Muchos esperamos el regreso de Jesús. La gente dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Anótelo simple y llanamente: Él está por venir, Él viene. Y Él regresa en el tiempo perfecto de Dios, pero Él retorna. Nuestro Señor está por venir. Luego usted puede decir, en medio de su tormenta: estoy protegido por su poder. Note lo que Él dice en el versículo 20: soy yo, no temáis. Yo no sé quién dijo esto, pero es tan verídico. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es eternamente verdadero. Verá, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de Él a la otra ribera. Usted leyó eso en la palabra de Dios. Él les dijo que cruzaran el mar, que no bucearan. Iban sobre el mar, no debajo del mar. Dios tiene un plan para usted. Jesús no dejó a sus discípulos en el desastre. Él les mandó que fueran a la otra ribera, y cuando Él vino a ellos, Él les dijo: yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. Cuando Jesús usa las palabras yo soy, ¿qué quiere decir Él con yo soy?
Yo soy es el sagrado nombre para la deidad. Significa, Él es el omnipotente, el eterno. Lo que afirma es, yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Ya existía cuando aún este mar ni siquiera era un vapor, este mar de Galilea. Yo soy el gran yo soy. Piense al respecto cuando Él dice, yo soy. Esa es una proclamación de presencia eterna. Y mi consejo para usted en medio de su tormenta es ver a Jesús, el gran yo soy, y mirarlo caminar en el agua, puesto que lo que parecía estar por encima de su cabeza ya estaba bajo sus pies, bajo sus pies. Y usted está sentado en las alturas con Él, y no puede ahogarse con su cabeza fuera del agua. Y amigo, usted está sentado en las alturas con el Señor Jesucristo. Él es el gran yo soy y puede anotarlo. Estoy protegido por su poder. Y lo último, anótelo. Usted puede decir, estoy siendo guiado por su propósito. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios no le ha prometido navegar calmadamente, mas sí le ha prometido un desembarque seguro. Llegaron enseguida a la tierra donde iban. Verá, su destino ya está determinado. Tiempo y espacio no son ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Él lo llevará a la orilla. Andrés Murray hizo una gran declaración. Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que